Bienvenidos a el regalo de una vida con propósito. Y ese regalo a menudo se encuentra en los caminos menos transitados. Y hoy vamos a ver 4 pasos para encontrar o reencontrar nuestro propósito. Así que hoy voy a empezar más bien hablando un poquito de la importancia de tener un sentido de propósito en nuestra vida. Y quisiera comenzar con una pregunta. Y la pregunta la tienen en la pantalla. Es una pregunta abierta. ¿Cómo tener una vida más plena? O sea, si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, a tu amigo, oye, ¿cómo podrías tener una mejor vida? ¿Cómo podrías tener una vida más plena? ¿Cuáles son las respuestas, digamos, comunes que tú escucharías oye, ¿cómo crees que estaría mejor tu vida, no? ¿Qué tipo de respuesta normalmente escucharías? No van a decir las respuestas ya, como ya saben el tema, entonces ya me van a decir, sino la respuesta que normalmente si un reportero sale a la calle y le pregunta a la gente, oye, ¿cómo estaría mejor tu vida? ¿Qué respondería la gente? Mejor trabajo, una casa más grande. ¿Perdón? Que no me falte nada, a lo mejor algún tipo de seguridad financiera, ¿no? ¿Perdón? Paz, bueno, eso está muy bien. Sí, muchas veces esa plenitud, la imaginación nos lleva a pensar en una estabilidad económica, algunas personas incluso en un cierto estatus, o cosas como una vida más social, más amistades, o una pareja. Para muchos jóvenes a lo mejor les genera un gran vacío el no tener una pareja, o estar más en forma, digamos, mejor salud, etc. Todo eso no es que esté mal, o sea, finalmente todo eso tiene su lugar. Pero hay un ingrediente que frecuentemente es ignorado, que es fundamental para una vida más plena, o sea, más llena. Y ese ingrediente, para descubrirlo vamos a ver una frasecita ahí de Mark Twain, que dice así: los 2 días más importantes de tu vida son, según Mark Twain, el día en que naciste y el día en que descubres ¿para qué? Voy a darles un botón de muestra de la importancia de un sentido de propósito. Y lo voy a hacer a través de un personaje. Este hombre que están viendo en pantalla se llamaba Ralph Barton. Él fue el caricaturista más reconocido de los años 20, cuando hablo de los años 20 tengo que decir ahora de 1920, porque estamos en los años 20 nosotros también, pero estoy hablando de hace un siglo. De hecho, ahí aparecen sus dibujos de la época. Los años 20 normalmente tú ves ese tipo de dibujos, la mayoría son de este hombre Ralph Barton. Fue un hombre acaudalado, famoso, exitoso con las mujeres, aunque ustedes no lo crean al verlo. Y bueno, es un ícono de la época, de los 20. Pero Barton se suicidó antes de cumplir 40 años de edad. Entonces, si la vida más plena está en todo lo que hemos mencionado, ¿por qué te suicidas cuando lo tienes todo? Pegada a su almohada, aquí está la clave, dejó una nota. Y es esta: he tenido pocas dificultades. ¿Cuántos quisieran decir, tengo pocas dificultades? He tenido muchos amigos. ¿Cuántos quisieran decir, quiero tener muchos amigos? Grandes éxitos.
¿Cuántos quisieran decir, oye, soy exitoso profesionalmente y soy reconocido? He ido de esposa en esposa, esa ya no se las pregunto. De casa en casa, ¿cuántos les gustaría? También. He visitado los grandes países del mundo. ¿Cuántos quisieran visitar los grandes países? Dice, pero estoy harto, está dando la razón de su suicidio. Estoy harto de inventar artificios para llenar las 24 horas del día. Voy a contrastar a Ralph Barton con otro personaje de la misma época, que es precisamente alguien contemporáneo de él, que es, ¿alguien reconoce a esta mujer? ¿Sí la reconocen? ¿Quién es? ¿Sí? Bien. Es Helen Keller. ¿Recuerdan quién es Helen Keller? Una mujer que se quedó sorda y ciega antes de cumplir los 2 años de edad. Y siendo sorda y ciega, llegó a ser autora, activista y una mujer de gran inspiración para muchos. Murió a los 87 años de edad. Se quedó dormida. Antes de morir, le contó lo siguiente a un amigo cercano, y va a aparecer lo que dijo esta mujer. En estos oscuros y silenciosos años, evidentemente oscuros por su ceguera y silenciosos por su sordera, Dios ha estado utilizando mi vida para un propósito. Dice que incluso no lo conozco, o sea, a lo mejor ella no alcanzaba a entender plenamente ese propósito, pero sabía que había un propósito de Dios. Dice, y un día lo entenderé y entonces estaré satisfecha. Cuando comparamos estas dos historias, ¿a qué conclusión podríamos llegar? Cuando observas a estos dos personajes, ¿a qué conclusión llegas? Si no se tiene un propósito en la vida, no se llena completamente mi vida. Ahí está. Sin duda, tener una vida más plena no tiene tanto que ver con ser ricos por fuera, sino serlos por dentro. Vamos a ver ahora lo que estudios realizados por universidades han descubierto sobre los beneficios de tener un sentido de propósito. Entonces empezamos, por ejemplo, con los niños y adolescentes. Les ayuda a tener mayor autorregulación. ¿Qué es autorregulación? Es un mejor comportamiento, ¿no? Ser más, ¿sí? A involucrarse menos en actos de agresión, mantenerse alejados de drogas y alcohol, sacar mejores calificaciones, retrasar sus involucramientos sexuales y ver el mundo como un lugar más coherente y ser más empáticos. A los jóvenes, y esto de los jóvenes también aplica a los adultos, aquí todos somos jóvenes, les ayuda a evitar actividades de tipo antisocial. ¿Cuáles son actividades de tipo social? Antisocial, perdón. Bueno, uso y venta de drogas o alcohol, o actividades ilícitas, ¿no? Que ya rayan en la ilegalidad. En la familia, un sentido de propósito está asociado a menor nivel de conflicto matrimonial. Y eso es verdad, porque cuando dos personas finalmente tienen una meta en común, el matrimonio que se dedica a verse el uno al otro, como doña Florinda y el profesor Girafales, el que oiga entienda, los son de mi edad sabrán, es como
verse el uno al otro, ¿no? Pero cuando es dos personas viendo en una dirección, es otra dinámica muy diferente la que sucede en esa relación. Entonces, el sentido de propósito ayuda a un menor nivel de conflicto matrimonial, a una paternidad más consistente. ¿Cómo le hago con mis hijos? Primero empieza pensando en qué propósito tiene Dios para tu vida y en base a eso trabajamos con los hijos, pero no empieza con los hijos, empieza con el propósito, ¿no? Relaciones menos conflictivas en la familia y de más apoyo, sobre todo entre adolescentes y sus padres. Esto ayuda. En cuestión de los valores, el sentido de propósito está vinculado a virtudes como el perdón, la amabilidad y la compasión. Y está asociado a actividades como la filantropía, el altruismo y la promoción de valores sociales. A nivel laboral, las personas que tienen un sentido de propósito personal son más productivas, tienen mejores relaciones interpersonales, o sea, menos conflictivas, son más optimistas y generan menos conflictos, ya lo había dicho. Y en la salud física y mental, en general, el sentido de propósito está asociado al optimismo, a la felicidad, al bienestar físico y psicológico, a la satisfacción con la vida y a la habilidad de lidiar con eventos estresantes, con adversidades e incluso con la enfermedad. Aquí voy a hacer una pequeña pausa y viendo todos los beneficios de un sentido de propósito, me llegó esta reflexión. En el mundo natural podemos observar algo, y ese algo es que nunca hay nada vacío. En este mundo, en el planeta Tierra, a menos que generes un vacío, o sea, artificialmente, ¿no? Pero naturalmente no hay nada vacío, todo está lleno. Por ejemplo, un vaso, si tú, ¿el vaso está vacío o lleno? Si pongo aquí un vaso. Está lleno de algo, ya sea de agua o de aire, pero si no tiene agua, tiene aire, pero no está vacío. Creo que esto también aplica a las personas. Nunca estamos vacíos, siempre estamos llenos de algo. El problema es que cuando no nos llenamos de las cosas que convienen, nos llenan cosas que no convienen. Se mete la tristeza, se mete la ira, se mete la envidia, se mete el rencor, se mete la lujuria, se mete la codicia, se mete la adicción, se mete el miedo o el temor y otras cosas. Y estas cosas de las que estoy hablando, en la antigüedad las consideraban dioses. Y hay una diapositiva. A veces los dioses, por ejemplo, de griegos y romanos, en la actualidad como que se pintan muy bonitos y como la mitología griega y eso, pero para los griegos o para los romanos, que uno de estos dioses te agarrara era una cosa horrorosa. Tú no querías que Eros te flechara, que ahora ya se le cambió a ¿cómo se llama? Cupido, y lo ponemos muy bonito. Pero el dios Eros de los griegos era alguien, te estaba cazando. Y era algo que no querías en tu vida porque ese espíritu de Eros, que era de la lujuria, de esa pasión desordenada sexual, sabían los griegos que arruinaba las vidas. Entonces lo interpretaban como un dios cazándote. Otro que tenemos ahí, el de abajito de Eros que ven en pantalla, es Mamón, el dios que Jesús dijo, nadie puede servir a Dios y a Mamón. ¿De qué era Dios Mamón? De las riquezas, sino del afán por las riquezas, de el vivir para las riquezas. Ese era un Dios que no quiere servir a ese Dios que está ahí en la pantalla. La que sigue es Eris, esa no es Eris, perdóname, esa es Adefagia.
adefagia. Adefagia era la diosa de la gula. Eris, la que sigue, era la de la discordia, que también puede ser envidia, celos, conflicto, rivalidad. Entonces, la falta de propósito nos hace vulnerables a estos, entre comillas, dioses o esas cosas negativas que de repente llenen nuestra vida. Por eso es importantísimo tener un sentido de propósito, un enfoque que nos saque de terminar siendo esclavos de cosas que no queremos. Cuando leemos, por ejemplo, en la tele, o leemos en la tele, vemos en la tele o leemos en alguna publicación testimonios, siempre hay programas o artículos de sobrevivió el ataque de un oso, ¿no? O películas. A mí a veces me gusta ese tipo de películas donde están ahí en la tormenta y sobreviven la tormenta, ¿no? Y sobre todo los que están basados en historias reales. Normalmente, cuando esta gente que está en situaciones muy extremas, yo diría casi en todos los casos, lo que los mantenía con vida, el no ya darse por vencidos y ya que morirme aquí, era que tenían un sentido como de responsabilidad hacia otra persona o algún tipo de misión que tenían que realizar. O sea, que el sentido de propósito fue lo que finalmente les dio la gasolina de salir adelante de esa tormenta o de lo que fuera. Fíjense esta frase de Nietzsche, la frase está interesante, dice, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. ¿No? Quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Entonces yo agregaría esta frase tomando en cuenta historias como la de Ralph Barton, que si no se tiene claro el por qué vivir o el para qué, aún lo más sublime termina por no llenarnos. Claro, la mayoría de las personas no se suicidan como lo hizo Barton, pero sí viven, como diría Thoreau, espero haberlo pronunciado bien, en una silenciosa desesperación. Mucha gente está viviendo en una silenciosa desesperación. Me recuerda cuando Jesús dice de Lázaro, voy a despertarlo. Y creo que tal vez nosotros podemos ir y hacerle de despertador a otros y ayudar a gente a decirle, oye, ¿cómo está tu sentido de propósito? Te invito, ¿no? Para que lo puedas descubrir o redescubrir, porque a veces se ha perdido. Esta es la pregunta, ¿verdad? Que necesitamos hacernos y que podemos plantear a otras personas. Viktor Frankl, el famoso psiquiatra judío, que otro de esos supervivientes, ¿verdad? Sobrevivió el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial, incluso él estuvo en Auschwitz, descubrió que las personas que sobrevivieron los campos de concentración se caracterizaban porque tenían un sentir de algo importante que tenían que hacer, o alguien importante a quien tenían que ver, o algo fuera. Y dice que cuando él describe que él vio gente fuerte, que cuando perdían esa razón de vivir, aún en su fuerza se consumían muy rápido. Y vio gente débil que decía, se va a morir mañana, pero ese propósito los mantuvo vivos. Y entonces él mismo se veía a sí mismo todo lo que estaba aprendiendo en esa experiencia tan cruda, y su visión de vida era todo esto que estoy aprendiendo, que va en contra de la psicología, digamos, de la escuela de la psicología que había entonces, que era más freudiana, digamos. Quiero transmitir este conocimiento que estoy pudiendo, estas conclusiones a las que estoy llegando, y él mismo, esa visión de vida fue la que lo mantuvo en esas terribles circunstancias. Y él entonces escribe
después de haber sido liberado en 1945, un libro muy famoso que dice El hombre en busca de sentido. Y ahí expone lo que les acabo de decir, que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el hombre puede encontrar una razón para vivir. Y dice lo siguiente, subrayo esta frase de Frankl, basada en su dimensión espiritual. Debe haber algo espiritual, que es lo que te da el propósito para vivir. Por eso, dirán que tiene que ver un Jeep ahí, un 4x4 saliendo de una caja de regalos, como título de esta conferencia. ¿Para qué sirve un 4x4? Para ir a caminos poco transitados. Tu sentido de propósito difícilmente lo vas a encontrar en la corriente de pensamiento de todos haciendo lo mismo. Ahí difícilmente, si te vas por la mercadotecnia, si te vas por lo que abunda en redes sociales, si te vas por la moda, difícilmente tienes que salirte un poquito a caminos que tal vez abogar mar adentro, a salir de la corriente de este mundo. Por eso es el Jeep, porque es un regalo, yo siento, de Dios para nosotros. Y dice, pero te regalo mentalmente, digamos, el recurso para que puedas ir a encontrar tu propósito. Muy bien. También hay muchas personas que no es que no tuvieran un sentido de propósito, es que de repente se puede perder. Se puede diluir, se puede nublar. A veces puede ser porque hemos sufrido una desilusión fuerte. A veces porque llegamos a lo que algunos llaman burnout, o sea, te quedas exhausto mentalmente o emocionalmente y ya no tienes energía para nada. Las pérdidas y las desilusiones en la vida pueden poner nuestro sentido de propósito en terapia intensiva, o sea, verdaderamente. Y hay veces en la vida también que tenemos una firme convicción, como esa historia que hablábamos hace rato de que los pescadores toda la noche y no pescaron nada, ¿verdad? A veces ha pasado en nuestra vida que sentimos que tenemos un propósito, incluso de parte de Dios, y le damos toda nuestra fuerza a ese propósito con ciertas expectativas de que cosas van a cambiar para que después de algunos años de repente llegamos a ese punto donde pensamos que todo fue en vano y ese sentido de propósito que teníamos tan claro y fuerte se desvanece por la desilusión. Hay una historia de un hombre que recibió la instrucción de Dios, pero tal vez algunos conozcan ya esta historia, es famosita, ¿no? De empujar una gran piedra, ¿no? Y después de haber sido fiel por mucho tiempo, llegó el punto de que porque no se movía la dichosa piedra, cansado y frustrado le reclamó a Dios, ¿por qué me has pedido algo imposible? A lo que Dios le respondió, yo nunca te pedí mover la piedra, sino empujarla. Mira tus músculos, son mucho más fuertes que antes. Ahora estás preparado para otras misiones que tengo para ti. Y yo creo firmemente que Dios no tiene un propósito para tu vida, Dios tiene varios propósitos para tu vida. Algunos permanecen toda tu vida y otros por etapas van cambiando. Pero Dios es un Dios que tiene muchas cosas para ti, para mí, para hacer. Y a veces nos pone a hacer cosas que no es el todo tu vida, pero es lo que te prepara para otras cosas. Así que ya sea que nunca hayas tenido claro tu sentido de propósito, o que sí tuviste pero lo perdiste, Dios tiene no solo una, sino muchas misiones para ti, y hay 4 pasos que podemos tomar para encontrar o reencontrar el sentido de propósito. Y aquí están. Paso número 1 tiene que ver con la esperanza.
La esperanza es una luz potente, es como la luz que alumbra tu camino. Encuéntrala y enciéndela. Paso 2, tiene que ver con una causa. Tener una causa es como la gasolina que te va a llevar muy lejos. Llénate de ella. El paso 3 tiene que ver con el autoconocimiento. Tú tienes todo lo que necesitas para el camino, porque Dios ya te lo dio. Intelectual, emocional, espiritualmente, ya lo tienes. Descubre lo que hay en ti. Y por último, traza la ruta al destino que quieres, hacer un proyecto de vida, planificar tu vida. Serían los 4 pasos. Ahora estos pasos suenan súper sencillos, pues ya tú encuentras la esperanza, llénate de una causa, no sé qué, y ¡pam!, ya está. Suena fácil, pero tienen su complejidad. Y hay que trabajar estos temas y quitarnos enredos que tenemos en nuestra mente, que nos están impidiendo tener esperanza o nos están impidiendo entender cuál es la causa que nos puede mover o que nos están impidiendo dar estos pasos. Por eso entonces vamos a tener una serie de talleres para poder abordar estos temas de manera que podamos ver transformación en nuestras vidas. Entonces les voy a dar las fechas de los talleres para que si este calendario después lo pudieran, no sé, Ariel, Isa, enviar para que la gente lo tenga. Entonces, el primer taller que tiene que ver con la esperanza es el sábado 17 de mayo, de 9 a 11. Sábado 17 de mayo, de 9 a 11. Ese es el taller relacionado a la esperanza. En este taller voy a estar dando digamos, de expertos en el tema, y voy a estar dando niveles de esperanza y ejercicios prácticos. Luego, el tema de la esperanza lo vamos a ver a la luz de la Biblia, ¿no? Primero lo vamos a ver a la luz de la psicología, digamos, basada en ciencia, no de ideas psicológicas, sino de psicología basada en ciencia. ¿Qué dice sobre la esperanza, los niveles que hay, ejercicios que podemos hacer? Pero luego la Biblia tiene mucho que hablar del tema, entonces vamos a hablar de este mismo tema a la luz de la Biblia el domingo 18 y el domingo 25. Entonces, que mayo sea un mes de esperanza. Luego, el segundo taller sería el que tiene que ver con una causa, sábado 7 de junio, igual 9 a 11, y luego el tema a la luz de la Biblia, domingo 8 y 15. Luego el tercer taller, tercer tema que tiene que ver con autoconocimiento. El taller es el sábado 5 de julio y luego los domingos a la luz de la Biblia. Y finalmente el último taller será en agosto, ahí están las fechas, tanto el taller como los estudios bíblicos o la exposición a la luz de la Biblia. Bueno, finalmente termino con esto, la invitación para entonces el primer taller, que es precisamente el sábado 17 de mayo. Entonces vamos a poner ahí la invitación, si me haces favor. Muy bien, ahí está el primer taller. La esperanza es una luz potente que alumbra tu camino, encuéntrala y enciéndela. Descubrirás los 6 niveles de la esperanza y aprenderás 7 maneras de fortalecerla, basado en los estudios de Martin Seligman, Christopher Peterson, Shane López, C.R. Snyder y Edith Eger. Entonces, la entrada es libre, lo único que sí les cobro es la puntualidad, por favor. A mí eso sí es, paguen con puntualidad, eso es lo único que les pido, ¿no? Que ese sea tu pago para el taller, llegar a tiempo para que todos podamos aprovecharlo bien. Bueno, esa es la invitación y ustedes les van a hacer llegar
esta invitación para que la puedan reenviar. También la conferencia que dio ahorita la van a cortar para que también si quieren dar esa conferencia que es la introducción. Y también hay un video chiquitito de 1 minuto, creo, algo así, que también se les va a dar. Todos esos recursos pueden usar para poder hacer extensiva la invitación a otras personas. ¿Okay? Entonces yo quisiera, si podemos terminar orando, y ¿por qué no pensamos a quién podríamos invitar? ¿Les parece bien? Y oramos por eso. Entonces, si gustan, podemos cerrar nuestros ojos un momentito. Y gracias, Padre, porque tú has hablado a esta congregación de boga mar adentro, de echa las redes. Y gracias porque la congregación lo está haciendo. Gracias porque se ha estado lanzando redes. Gracias porque se ha estado trabajando. Y gracias, Padre, porque viene el tiempo de una cosecha, Padre. Viene tiempo de poder llegar a otras personas y te damos gracias por los diferentes esfuerzos que se hacen en la congregación en este sentido, Padre. Gracias te damos. Y gracias también por estos recursos que podemos aprovechar. Y oramos por estos talleres, que se cumpla tu propósito, esa es mi oración y la de todos, y que podamos utilizarlos como una buena, un setting que puede ser amigable, puede ser fácil para personas acudir a un tema como estos, y de ahí recibir la invitación de si quieres escuchar este tema a la luz de la palabra, pues para que conozcan cómo la Biblia tiene las respuestas que para las cosas más importantes de la vida, como puede ser un sentido de propósito. Así que oramos, Padre, por gente que está afuera, que está en esa silenciosa desesperación. A lo mejor tienen muchos problemas o a lo mejor no tienen muchos problemas, pero lo que no tienen es sentido de propósito. Y teniendo o no teniendo problemas, es el sentido de propósito lo que nos saca adelante. Y gracias porque en eso, Padre, tú eres experto. Gracias porque tu palabra está llena de propósito para nuestras vidas. Así que te damos gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Vamos a tomar un minutito de oración, por favor.